Capítulo 11. La ley de la compensación. Tiene usted que ceder para crecer. Las personas se aferran a un modo de vida insatisfactorio en lugar de cambiar a fin de obtener algo mejor por temor a obtener algo peor. Eric Hoover. ¿Qué será necesario para que usted pase al siguiente nivel? ¿Visión? Sí. ¿Trabajo duro? Desde luego. ¿Crecimiento personal? Sin duda alguna. Y quiere soltar algunas de las cosas que usted más ama y valora. Sí, y lo crea o no, esto es lo que con frecuencia retiene a las personas, incluso aquellas que han logrado cierto nivel de éxito. Cuando usted está comenzando en su carrera, no es muy difícil ceder para crecer. De hecho, usted está dispuesto a ceder o renunciar a todo por una oportunidad. ¿Por qué? Porque su todo no es mucho de nada, pero ¿qué ocurre cuando ha comenzado a ganar algunas cosas? Un trabajo que le gusta, un buen salario, una casa, una comunidad de la que ha llegado a ser parte, un nivel de seguridad. ¿Está dispuesto a ceder esas cosas por una oportunidad de hacer algo que le llevará más cerca de su potencial? Lograr el sueño americano. Recientemente leí la historia de un hombre de negocios que reconoció la importancia de hacer compensaciones para llegar a ser más exitoso y alcanzar su potencial. Al ser hijo de trabajadores de servicios pobres que trabajaban muy duro y consiguieron con dificultad todo lo que tenían, el trabajo para realizar sus estudios y obtener una licencia en matemáticas, comenzó su carrera trabajando para el gobierno, pero pronto hizo la transición a una carrera de negocios, comenzando con Coca-Cola, la empresa para la que su padre trabajaba como conductor. Él era gerente, pero creía que su carrera estaría limitada allí, ya que sospechaba que siempre sería considerado el hijo del conductor y no sería evaluado según sus propios méritos. Por tanto, cuando tuvo la oportunidad de aceptar su trabajo en las oficinas centrales de la empresa, Pillsbury lo aceptó y se mudó a Minnesota. Su jefe en Pillsbury, a quien él había llegado a conocer precisamente en Coca-Cola, le dijo que se estaban enfrentando a un desafío difícil y que si no tenían éxito estarían buscando nuevos empleos. Eso no le intimidó. Yo siempre he estado más motivado por la posibilidad del éxito que por el temor al fracaso, explica él. Trabajó duro y expuso su punto de vista en llegar a ser vicepresidente a la edad de 40 años. En Pillsbury comenzó como gerente y poco después fue ascendiendo a director de grupo, después a director principal de administración de sistemas de información y finalmente a vicepresidente de sistemas, donde, entre otras cosas, supervisaba la construcción de las oficinas centrales mundiales de Pillsbury, un complejo de oficinas con torres gemelas de 40 pisos en el centro de Minneapolis. Él terminó el proyecto antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. 4 años antes de la edad que tenía como objetivo, había llegado y era vicepresidente. Y tenía una oficina con una hermosa vista en el piso 36. Había logrado su sueño y había avanzado mucho más de lo que sus humildes comienzos podrían haber indicado. Pero no fue suficiente para él. Él escribe, tenía 36 años y aunque había sido bendecido por lograr tanto y con tanta rapidez, sabía en ese momento que tenía que apuntar hacia más. Por tanto, comencé a imaginar lo emocionante que sería si yo fuese realmente quien tomaba las decisiones y dirigía un negocio. Después de varios éxitos como vicepresidente de sistemas y servicios corporativos de Pillsbury, supe que tenía que soñar más alto. Tenía que soñar como con ser presidente de algo, para alguien, en algún lugar. Si él se hubiera quedado en su camino, nunca podría llegar a ser el presidente de Pillsbury. Su problema era que, aunque siempre había sido exitoso y había manejado cada responsabilidad con un elevado grado de competencia, él nunca había sido responsable de los beneficios y las pérdidas en ningún puesto. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo alcanzaría su sueño de vicepresidente corporativo a voltear hamburguesas? Él habló de su situación con el director general de Pillsbury y le ofreció una posible solución, ir a trabajar a una de las divisiones de Pillsbury, Burger King. El movimiento tenía potencial, pero significaba algunas difíciles compensaciones. Él dice, que yo fuese a Burger King significaría la pérdida de mi título de vicepresidente, tan ansiado y tan difícil de obtener. Un importante descenso inicial en mi salario, pérdida de opciones de obtener acciones, la necesidad de aprender un nuevo negocio desde abajo. Y sí, tenía éxito,
una potencial reubicación a otra parte del país. En otras palabras, pondría boca abajo toda su vida, pero así es como funciona la ley de la compensación. Si usted quiere crecer hasta su potencial, debe estar dispuesto a ceder algunas cosas que valora. Cuando tomaba la decisión, se preguntaba si aquello le acercaría más a su sueño de ser el presidente de un negocio. Él también dice, no me hice a mí mismo las preguntas equivocadas. ¿Cuán duro será mi nuevo trabajo? ¿Qué pensarán mis amigos si me ven preparando hamburguesas en un restaurante de servicio rápido? ¿Qué haré si este nuevo puesto no resulta como había planeado? Él hizo la compensación, aceptó el puesto y se metió. Fue a la universidad Burger King, junto con un grupo de recientes graduados universitarios y trabajadores de restaurantes que estaban recibiendo una oportunidad de llegar a ser asistentes de gerente. Él era el viejo, aprendió todo el negocio, comenzando con manejar la parrilla, hacer whoopers y manejar la caja registradora y todo lo demás entre medias. Y cuando terminó su formación llegó a ser un cuarto gerente asistente a una distancia solo de 15 minutos de la oficina donde trabaja como vicepresidente. En Burger King, a su tiempo, ascendió de gerente asistente a gerente de tienda, gerente regional y vicepresidente en Filadelfia. No fue un camino fácil, tuvo que afrontar muchos desafíos y había personas en la organización que no querían verle tener éxito, pero él perseveró y tuvo éxito. Al mirar en retrospectiva, dice él, los obstáculos inesperados que encontré en Burger King pudo que haya sido una bendición disfrazada. Si yo lo hubiera anticipado, podría haber perdido de vista mi sueño. ¿Logré ese sueño de llegar a ser presidente de algo? La respuesta es sí. 4 años después de hacer la transición de las oficinas de Pillsbury a Burger King, fue invitado a hacerse cargo de una empresa en decadencia de Pillsbury. Había adquirido Godfather's Pizza. Y si aún no lo había adivinado, el hombre de negocios es Herman Cain. A pesar de su fallida apuesta por la presidencia y las críticas contra él, si mira usted su vida y su carrera puede ver que él entiende la ley de la compensación y que con frecuencia ha cedido para crecer. La verdad sobre las compensaciones. La vida tiene muchas interacciones, oportunidades para subir o bajar. En esas interacciones es donde tomamos decisiones, podemos añadir algo a nuestra vida, resta de ella o cambiar algo que tenemos por algo que no tenemos. Las personas más exitosas saben cuándo hacer cada una de esas tres cosas. A continuación, hay algunas perspectivas que espero le ayudarán a entender la compensación, detectarlas y usarlas para su beneficio. Las compensaciones están a nuestra disposición a lo largo de la vida. Aprendí por primera vez la ley de la compensación cuando estaba en la primaria, aunque en aquel entonces no lo denominaba así. En ese tiempo me encantaba jugar a las bolitas. Algunos días jugábamos a las bolitas durante el almuerzo y el receso. Yo me divertía mucho intentando vencer a mis amigos y ganarme sus mejores bolitas. Un amigo mío tenía una bolita grande y hermosa que yo quería con muchas ganas, pero él no jugaba con ella y por eso yo nunca tenía la oportunidad de ganármela. Él se la quedaba y nos la enseñaba. Por tanto, desarrollé una estrategia. Le ofrecí cambiársela. Primero le ofrecí cualquier bolita que yo tuviera a cambio de ella. Él no estaba interesado. Después le ofrecí 2 a cambio, después 3, después 4. Creo que él finalmente estuvo dispuesto a hacer el cambio cuando yo le ofrecí 7. Él estaba contento porque obtuvo 7 bolitas y yo estaba contento porque había cedido 7 bolitas promedio a cambio de una hermosa. Todo el mundo hace cambios a lo largo de su vida. Lo sepa o no, la cuestión es si usted hará buenos o malos cambios. En general, yo creo que las personas no exitosas hacen malas compensaciones. Las personas promedio hacen pocas compensaciones. Las personas exitosas hacen buenas compensaciones. Yo calculo que habré hecho más de 20 compensaciones importantes hasta ahora durante mi vida. Hice 2 de ellas precisamente en los 3 últimos meses. A los 64 años de edad, he llegado a entender que tengo que estar dispuesto a realizar compensaciones importantes si quiero seguir creciendo y esforzándome por llegar a mi potencial. Cuando deje de hacerlas, llegaré a un punto muerto en mi vida. Y en ese punto mi crecimiento habrá terminado. Y ese será el día en que mis mejores años estén a mis espaldas y mi potencial ya no esté por delante de mí. Debemos aprender a ver las compensaciones como oportunidades para el crecimiento. Nada crea una brecha mayor entre las personas exitosas y no exitosas que las decisiones que tomamos.
Con demasiada frecuencia las personas hacen que la vida sea más fácil para ellas mismas porque toman malas decisiones en las intersecciones de su vida o declinan tomar decisiones debido al temor. Pero es importante recordar que aunque no siempre obtengamos lo que queremos, siempre obtenemos lo que decidimos. Siempre que me enfrento a una oportunidad para una compensación, me hago a mí mismo dos preguntas. ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios de esta compensación? Siempre que usted reaccione a las encrucijadas de la vida según el temor en su lugar de considerar sus méritos, se cierra a una potencial oportunidad. Intentar descubrir los perjuicios y los beneficios de cualquier decisión dada me ayuda a tratar ese temor. Ver los fríos y duros hechos también me ha conducido a descubrir que tengo tendencias a sobreestimar el valor de lo que tengo actualmente y subestimar el valor de lo que puede que gane al ceder. ¿Pasaré por ese cambio o creceré por este cambio? Las buenas compensaciones no son algo que hay que soportar. Eso refleja una actitud pasiva y una mentalidad que dice, espero que todo esto resulte bien. En cambio, las compensaciones positivas deberían considerarse oportunidades para el crecimiento y deberían agarrarse. Después de todo, llegamos a ser mejores como resultado de ellas. Cuando crecemos mediante el cambio, nos volvemos activos, tomamos control de nuestra actitud y nuestras emociones y nos convertimos en agentes de cambio positivo en nuestras propias vidas. El autor Dennis Waitley dijo, una señal de sabiduría y de madurez es cuando uno acepta la comprensión de que sus decisiones causan su recompensa y consecuencia. Usted es responsable de su vida y su éxito definitivo depende de las decisiones que tome. Yo estoy de acuerdo con eso. Y hace años decidí que aunque otros puedan llevar vidas de timidez, yo no lo haría. Mientras que otros pudieran considerarse víctimas, yo no lo haría. Mientras que otros dejen su futuro en manos de otras personas, yo no lo haré. Mientras que otros simplemente pasan por la vida, yo creceré por medio de ella. Esa es mi decisión y no la rendiré ante nadie. Las compensaciones nos fuerzan a realizar difíciles cambios personales. Con frecuencia oigo a personas expresar la esperanza de que las cosas cambiarán. En esos momentos quiero decirle que la diferencia entre donde estamos y donde queremos estar se crea mediante los cambios que estamos dispuestos a hacer en nuestras vidas. Cuando usted quiere algo que nunca ha tenido, debe hacer algo que nunca haya hecho para obtenerlo. De otro modo, seguirá obteniendo los mismos resultados. Los cambios en nuestras vidas siempre comienzan con cambios que estemos dispuestos a hacer personalmente. Eso con frecuencia no es fácil, pero para superar el obstáculo necesitamos recordar que el cambio es personal. Para cambiar su vida usted necesita cambiar. El cambio es posible y todo el mundo puede cambiar. El cambio es beneficioso y será usted recompensado cuando cambie. El cambio puede que no siempre sea fácil, pero siempre puede hacerse. Como observó el psicólogo y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Tan solo necesitamos recordar que nosotros somos la clave. Estar dispuestos a hacer un cambio es importante. También lo es cuando hacemos el cambio. Cambiar por cambiar deja a la persona aturdida. Cambiar antes de tener que hacerlo puede conducir a una gran victoria, pero es difícil de hacer. Cambiar cuando tiene que hacerlo le da una victoria. Cambiar después de tener que hacerlo conduce a una pérdida. Negarse a cambiar es la muerte para su potencial. Uno de los cambios personales más difíciles que yo atravesé llegó en el año 1978. En aquella época me encontraba en una intersección en la vida. Entendí que mi capacidad para ayudar a las personas como orador era muy limitada y solamente podía tocar las vidas de las personas con las que pudiera hablar personalmente. Fue entonces cuando decidí que quería escribir libros. El problema era que yo nunca había escrito un libro y no sabía cómo hacerlo. Me di cuenta de que tendría que intercambiar gran parte de mi esfuerzo por intentar convertirme en escritor. Pero estuve dispuesto a tratar. Empleé muchas horas entrevistando a escritores, tomando clases, asistiendo a conferencias y escuchando cintas de audio. Pasé cientos de horas escribiendo y revisando lo que había escrito. El proceso me llevó a un año y lo único que tenía para mostrar era un pequeño manuscrito de 100 páginas. Fue rechazado por las editoriales y hubo varias veces en que me hice la pregunta, ¿realmente vale la pena todo este esfuerzo? Al fin, valió la pena. Pude publicar mi primer libro, Think on These Things, piense en esas cosas. ¿Alcancé mi potencial al escribir ese libro? No, pero me situó en el camino hacia alcanzar mi potencial porque crecí.
Y terminar un libro hizo posible que siguiera escribiéndolo, aprendiendo y mejorando. Actualmente he escrito más de 60 libros que han vendido más de 21 millones de ejemplares, pero nunca habría vendido ni siquiera un solo libro si no hubiera estado dispuesto a realizar los difíciles cambios necesarios para llegar a ser escritor, y nunca habría llegado a la mayor parte de las personas a las que he tenido la oportunidad de ayudar. La pérdida de una compensación normalmente se siente mucho antes que la ganancia. No hace mucho estaba yo en la casa de mi hijo Joel y vi a mi nieto James, que tenía 3 años, sentado en el lavadero enojado. Estaba esperando que se secara su manita y estaba muy descontento porque cuando su manta está en la secadora no tiene nada a lo que agarrarse. Nosotros somos muy parecidos a James. Queremos un cambio, pero no queremos esperar el resultado. Y con frecuencia somos bastante conscientes de lo que hemos perdido en el intercambio, porque sentimos eso inmediatamente, mientras que con frecuencia no cosechamos el beneficio del intercambio hasta días, semanas, meses, años o incluso décadas después. Esos periodos intermedios de transición pueden ser un verdadero desafío. Queremos el resultado, pero tenemos que enfrentarnos al final de algo que nos gusta y afrontar la incertidumbre que existe entre ese final y el nuevo comienzo esperado. Ese cambio se siente como una pérdida. Algunas personas tratan bastante bien la incertidumbre y otras no. Algunas se recuperan del estrés psicológico del cambio con bastante rapidez y lo procesan exitosamente. Otras no. Lo bien que usted lo hará depende de parte de la personalidad y en parte de la actitud. Usted no puede cambiar su personalidad, pero puede escoger tener una actitud positiva y centrarse en los próximos beneficios de la compensación. La mayoría de compensaciones puede realizarse en cualquier momento. Hay muchas compensaciones en la vida que pueden realizarse en cualquier momento. Por ejemplo, podemos renunciar a malos hábitos para adquirir otros buenos en cualquier momento que tengamos la fuerza de voluntad para tomar la decisión. Dormir las horas suficientes, cambiar la inactividad por ejercicio y desarrollar mejores hábitos alimenticios para mejorar nuestra salud son todos ellos cuestión de elección, no de oportunidad. Obviamente, cuanto antes tomemos tales decisiones mejor, pero la mayoría de las veces no están dirigidas por el tiempo. Después de hacer una mala compensación, las personas con frecuencia tienen pánico, sintiendo que lo han arruinado y nunca podrán recuperarse, pero pocas veces eso es cierto. La mayor parte de las veces podemos tomar decisiones que nos ayudarán a recuperarnos. Sé que eso ha sido cierto para mí. Yo he hecho más que mi parte de malas compensaciones, pero he hecho muchos giros y me he recuperado. Uno de mis poemas favoritos de Karl Barth expresa el poder de tomar buenas decisiones después de haber tomado otras malas. Aunque nadie puede regresar y volver a comenzar totalmente de nuevo, amigo mío, cualquiera puede comenzar desde ahora y llegar a un final totalmente nuevo. Por tanto, cuando se trata de decisiones, nunca diga nunca. Nunca es una cosa larga y de la que no se puede depender. Y la vida está demasiado llena de ricas posibilidades para tener ese tipo de restricciones sobre ella. Unas pocas compensaciones llegan solamente una vez. El ciclo del cambio nos da ventanas de oportunidades en las cuales tomar decisiones. A veces ese ciclo solo se reconoce una vez. Si lo perdemos, la oportunidad se ha ido. Andy Grove, anterior presidente y director general de Intel, observó: hay al menos un punto en la historia de cualquier empresa en la que se tiene que cambiar de modo dramático para elevarse hasta el siguiente nivel de rendimiento. Pierda ese momento y comenzará a decaer. Yo experimenté una de esas situaciones hace unos años. Durante más de una década, la persona a la que yo más ganas tenía de conocer era Nelson Mandela. Fueron necesarios algunos años, pero finalmente pude concertar una cita para pasar el día con él. Pero a medida que se aproximaba la fecha, el doctor Mandela se rompió la cadera y canceló la cita. Yo podría haber cambiado mi calendario para reunirme con él donde él estaba, pero habría significado cancelar un compromiso. Yo había acordado hablar en Kenia y esa era una de las compensaciones que yo no estaba dispuesta a hacer porque había prometido estar allí. Debido a la edad del señor Mandela, probablemente haya perdido para siempre la oportunidad de reunirme con él. Cuanto más alto suba, más difícil serán las compensaciones. Como destaqué anteriormente, si usted, como la mayoría de personas, cuando está comenzando en la vida, tiene poco a lo que renunciar, pero a medida que asciende y acumula alguna de las cosas buenas de la vida, las compensaciones demandan un precio más alto. El anterior secretario de Estado Henry Kissinger dijo: cada éxito solo compra un billete de admisión a un problema más difícil.
Cuando estamos en lo más alto, en lo más bajo, hacemos compensaciones debido a la desesperación. Estamos muy motivados a cambiar y a medida que ascendemos, cambiamos debido a la inspiración. En ese nivel más elevado ya no tenemos que hacerlo. Nos sentimos cómodos y como resultado no hacemos las compensaciones. Uno de los peligros del éxito es que puede hacer que una persona no sea enseñable. Muchas personas son tentadas a utilizar su éxito como un permiso para interrumpir su crecimiento. Llegan a convencerse de que ya saben suficiente para tener éxito y comienzan a dejar llevar. Cambian la innovación y el crecimiento por una fórmula, la cual siguen una vez tras otra. No se puede argumentar con el éxito. Dicen, pero están equivocados. ¿Por qué? Porque las habilidades que les llevaron hasta aquí probablemente no sean las habilidades que les llevarán hasta allá. Esto es especialmente cierto en la actualidad, donde todo está cambiando con rapidez. Hace 5 años, desde cuando escribía esto, Twitter no existía. Ahora pensemos en el modo en el que está impactando nuestra cultura y los negocios. Hace 4 años el iPhone no existía. Ahora es normal llevar a todas partes este potente computador y aparato de comunicación. Es un bolsillo. Independientemente de lo exitoso que haya sido usted hasta ahora, nunca puede quedarse en su 13. Si quiere seguir creciendo y aprendiendo, necesita seguir haciendo intercambios y le costarán. Al final, cuando intercambiamos, estamos intercambiando una parte de nosotros mismos por otra parte. El autor y pensador Henry David Thoreau dijo: el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que usted intercambia por ello. Usted da parte de su vida para recibir otras cosas. Puede que no sea fácil, pero es esencial. Las compensaciones nunca nos dejan siendo iguales. El autor de libros de los negocios, Louis Bone, afirmó: no tema tanto al fracaso, que se niegue a probar cosas nuevas. El resumen más triste de la vida contiene 3 descripciones: pudo haber, podría haber y debería haber. Todos tenemos la capacidad de escoger, pero cada vez que tomamos una decisión, nuestra decisión tiene poder sobre nosotros. Nos cambia incluso las malas decisiones, pueden finalmente ayudarnos a cambiar para bien, porque esclarecen nuestros pensamientos y nos muestran a nosotros mismos tal como somos. El profesor novelista y apologeta C.S. Lewis escribió un libro titulado El Gran Divorcio. Se ha dicho que él escogió ese título porque la fe requiere una decisión. Si verdaderamente lo examinamos, debemos decidir en qué lado de la línea queremos vivir, y esa decisión hace que nos divorciemos de cada cosa a las que una vez nos agarramos. Por tanto, en cualquier camino que escojamos, nunca somos los mismos después de tomar la decisión. Algunas compensaciones nunca valen el precio que tienen. Yo estoy totalmente a favor de hacer compensaciones. He llegado a ver que hacerlas es un modo de vida, pero no todo en mi vida está en el bloque del intercambio. No estoy dispuesto a intercambiar mi matrimonio por mi carrera, no estoy dispuesto a intercambiar mi relación con mis hijos o con mis nietos por fama o fortuna. Y no estoy dispuesto a intercambiar mis valores por nada ni nadie. Esos tipos de compensaciones solamente conducen al lamento y es difícil recuperarse de ellas. Quizá la historia más reveladora de una mala compensación puede encontrarse en el relato de Jacob y Esaú en la Biblia. Como el hijo mayor, a Esaú le correspondía heredar lo mejor de todo de su padre, Isaac, la primogenitura, la bendición y la parte mayor de la riqueza de su padre. Pero entonces intercambió todo ello para llenar su estómago. Y quiso Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me serviría la primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Yo creo que la mayoría de personas que realizan esos tipos de devastadores intercambios no se dan cuenta de que
los están haciendo hasta que es demasiado tarde. Por eso creo que es importante crear sistemas y trazar límites para mantenernos seguros de nosotros mismos. Por ejemplo, yo le doy a Margaret poder de veto sobre mi hora para evitar pasar demasiado tiempo trabajando. También evito estar a solas con ninguna mujer aparte de mis familiares y paso tiempo cada día en oración para mantener mis valores en primera línea y en el centro de mi vida. Recomiendo encarecidamente que usted tome decisiones y utilice sistemas para mantenerse arraigado y en el curso correcto. Compensaciones que valen la pena hacer. ¿Qué tipo de compensaciones ha estado haciendo usted hasta ahora en su vida? ¿Ha pensado al respecto? ¿Ha desarrollado pautas para ayudarle a decidir por qué cosas esforzarse y a qué ceder a cambio? Permítame darle 5 compensaciones en las que yo he meditado, que puede que le ayuden a desarrollar sus propias pautas. 1. Estoy dispuesto a ceder a la seguridad económica hoy a cambio de potencial mañana. El médico y escritor George W. Crane dijo: no hay futuro alguno en ningún trabajo, el futuro yace en el hombre que tiene el trabajo. Yo siempre he creído que eso es cierto y como resultado siempre he estado dispuesto a apostar por mí mismo, tanto que con frecuencia aceptaba mis riesgos financieros o recortes de salario para perseguir lo que yo creía que era una buena oportunidad. Yo he realizado 7 importantes movimientos de carreras en toda mi vida y en 5 de ellos acepté un recorte de salario para hacerlo. El primero llegó cuando escogí mi primer trabajo. Cuando me gradué de la universidad, 2 iglesias me hicieron una invitación para dirigir su congregación. Una ofrecía un salario a jornada completa y la otra no. Yo escogí la que no pagaba tanto porque creía que crecería más allí y porque Margaret estaba dispuesta a trabajar para ayudar a sostenernos. El segundo puesto que tuve con una iglesia más grande fue un avance económicamente. Aquello fue en el año de 1972. En todos los movimientos que he realizado desde entonces en mi carrera, solamente uno ofrecía una ventaja económica y eso fue en el año 2010. ¿Por qué? Yo siempre estaba dispuesto a aceptar un recorte de salario cuando cambiaban el trabajo, porque valoro la oportunidad por encima de la seguridad. Y sabía que yo trabajaba duro y podía ganarme la capacidad de hacer más dinero a la larga. Como dice mi amigo Kevin Turner, el director general de Microsoft, la única seguridad laboral que tenemos es nuestro compromiso individual con el desarrollo personal. Esa es una compensación que siempre produce un beneficio. 2. Estoy dispuesto a ceder a la gratificación inmediata a cambio de crecimiento personal. Yo soy una persona muy sanguínea y me encanta la diversión. De hecho, si me hubiera conocido cuando yo era un muchacho, probablemente habría predicho que mi vida no llegaría mucho. Yo no valía la pena, lo único que siempre quería era jugar con el balón y pasar tiempo con mis amigos, pero a medida que comencé a madurar aprendí lo que la cantante de ópera Beverly Sills dijo: no hay atajo alguno hacia cualquier lugar que valga la pena. La gratificación instantánea y el crecimiento personal son incompatibles. Mi amigo Darren Hardy escribe en su libro The Compound Effect sobre la batalla que la mayoría de las personas experimentan cuando se trata de sopesar gratificación instantánea y hacer lo que es mejor para nosotros. Entendemos que devorar Pop Tarts no hará más esbeltas nuestras cinturas. No nos damos cuenta de que emplear 3 horas por noche viendo los programas Dancing with the Stars y NCIS nos deja con 3 horas menos para leer un libro o para escuchar una música estupenda. Entendemos que solamente con comprar estupendas deportivas para correr no hace que estemos preparados para una maratón. Somos una especie racional. Al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Por tanto, ¿por qué estamos tan irracionalmente esclavizados por tantos malos hábitos? Se debe a que nuestra necesidad de gratificación inmediata puede convertirnos en los animales más reactivos y sin raciocinio. Cuando se trata de crecimiento y éxito, la gratificación inmediata es casi siempre la enemiga del crecimiento. Podemos decidir agradarnos a nosotros mismos y estancarnos, o podemos retrasar nuestra gratificación y crecer. Es decisión nuestra. 3. Estoy dispuesto a ceder la vida rápida a cambio de la buena vida. Vivimos en una cultura que idolatra a las estrellas de cine y de la música, babea con las mansiones opulentas, idealiza los viajes y juega la lotería con la esperanza de obtener algún día la oportunidad de vivir la vida rápida que tanto admira y emula. Pero la mayor parte de eso es una ilusión, es como la imagen retocada de una modelo en la portada de una revista, no es real.
Esa es solo una de las razones por las que decidí olvidar la vida rápida a favor de la buena vida. ¿Qué es la buena vida? En su libro Repaying Your Back, Richard J. Leider y David A. Shapiro ofrecen una fórmula para la buena vida. Ellos dicen que es vivir en lugar donde uno pertenece, con las personas a las que ama, haciendo el trabajo correcto a propósito. Esa es una descripción bastante buena. Yo también añadiría lo que dijo el misionero Albert Schweitzer. El gran secreto del éxito es pasar por la vida como un hombre que nunca llega a consumirse. Para evitarme a mí mismo el llegar a consumirme, intento crear una mayor capacidad en mí mismo y por tanto margen en mi vida. Si usted quiere crear capacidad y margen en su vida, sugiero que haga lo siguiente. Delegar de modo que esté trabajando de forma más inteligente y no solo más duro. Hacer lo que usted hace mejor y dejar el resto. Tener el control de su calendario de otro modo, otras personas lo tendrán. Hacer lo que le gusta porque le dará energía. Trabajar con personas que le caen bien para que no se quede agotado de energía. Si hace esas cosas a la vez que realiza el trabajo correcto con propósito, en el lugar correcto y con las personas a las que quiere, estará viviendo la buena vida. 4. Estoy dispuesto a ceder seguridad a cambio de significado. Conozco a muchas personas cuya meta en la vida es la seguridad. Seguridad emocional, seguridad física y seguridad económica. Pero no creo que sea sabio medir el progreso según la seguridad. Creo que es más sabio medirlo según el significado. Y eso requiere crecimiento. Usted nunca llegará a ninguna parte interesante si siempre hace la misma cosa segura. La mayoría de las personas son capaces de ganarse la vida. Eso es lo seguro. Lo significativo es marcar una diferencia. Los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron grandes debido a lo que ganaron y poseyeron, sino más bien debido a aquello por lo cual entregaron sus vidas para lograrlo. Cada compensación es un desafío a llegar a ser lo que realmente somos. Si lo hacemos correctamente, podemos crear oportunidades para ayudar a otros a llegar a ser quienes realmente son. Eso es significado. 5. Estoy dispuesto a ceder la suma a cambio de la multiplicación. Yo comencé mi carrera como alguien que logra y siempre he tenido energía. Me emociona hacer el trabajo que me gusta y nunca he necesitado mucho sueño. Por tanto, salté a mi trabajo con los 2 pies y estaba motivado para ayudar a las personas. Mi actitud al principio era, ¿qué puedo hacer por otros? Pero eso es suma. Una vez que comencé a aprender liderazgo, mi pregunta cambió a ¿qué puedo hacer con otros? Eso es multiplicación. El lugar donde estoy invirtiendo la mayor cantidad de tiempo, energía y recursos hacia la multiplicación es Equip, la organización sin ánimo de lucro que fundé para enseñar liderazgo internacionalmente con la intención de colaborar con otros y ayudar a más personas. Nos hicimos la pregunta, ¿qué sucedería si una empresa de liderazgo cada día se esforzase por añadir valor a los líderes y organizaciones, valorase la colaboración y la persiguiera agresivamente, compartiese, no acumulase recursos y conocimientos con otros, no le importase quién se lleve el mérito y se convirtiese en un río de ayuda para otros y no en una reserva de bienes para ellos mismos? La respuesta es multiplicación. Hasta la fecha, Equip ha formado a más de 5 millones de líderes en 175 países en todo el planeta. Eso es algo por lo que vale la pena hacer compensaciones. Si no se considera ya usted mismo un líder, quiero alentarle a explorar el desarrollo de su potencial y de su liderazgo. Incluso si es usted un tigre del crecimiento personal y mejora mucho sus capacidades y habilidades, si aprende a liderar, puede usted aumentar el impacto que marque en la vida. Sin embargo, si cree que no tiene lo necesario para liderar a otros, entonces considere llegar a ser un mentor. Su inversión en otros tendrá un efecto multiplicador y usted no lamentará el tiempo que emplee. La mayoría de personas intentan llevar demasiadas cosas consigo a medida que viajan por la vida. Quieren seguir añadiendo sin renunciar a nada. Eso no funciona. No puede usted hacerlo todo. Hay solamente una cantidad de tiempo limitado a cada día. En lugar, no hay momento. Usted alcanza su límite. Además, necesita recordar siempre que si nada cambia, nada cambia. Puede aprenderse mucho de las compensaciones en el juego de damas. Como alguien dijo en una ocasión, rinda una para tomar dos. No haga 2 movimientos al mismo tiempo, vuélvase hacia arriba, no hacia abajo. Y cuando llegue al final, tiene la libertad de moverse como quiera. Si usted quiere alcanzar su potencial,
Esté preparado para hacer compensaciones, como dijo el autor James Allen. Quien quiera lograr poco debe sacrificar poco. Quien quiera lograr mucho debe sacrificar mucho. Aplique la ley de la compensación a su vida. 1. Escriba su propia lista personal de principios de compensación y comience utilizando la lista que hay en el capítulo para hacer surgir ideas. Estoy dispuesto a ceder la seguridad económica hoy a cambio de potencial mañana. Estoy dispuesto a ceder la gratificación inmediata a cambio de crecimiento personal. Estoy dispuesto a ceder la vida rápida a cambio de la buena vida. Estoy dispuesto a ceder seguridad a cambio de significado. Y estoy dispuesto a ceder suma a cambio de multiplicación. Pienso en la compensación que han valido la pena y que ha hecho usted en el pasado. Que crea que continuarán siendo buenas ideas para el futuro. También considere lo que podría ser necesario para que usted alcance su potencial junto con lo que podría necesitar ceder para lograrlo. 2. Es tan importante para usted saber lo que no está dispuesto a ceder como lo es identificar lo que usted está dispuesto a ceder. Piense en las cosas que no son negociables en su vida y escríbalas en una lista. Entonces, para cada cosa, identifique su mayor amenaza de potencial y qué medidas de seguridad necesita poner en su lugar para protegerla. 3. ¿Qué intercambio necesita hacer en este momento que no ha estado dispuesto a hacer? La mayoría de personas se establecen aprender a vivir con una limitación o barrera que puede ser eliminada haciendo una compensación. ¿Cuál es la siguiente cosa que usted necesita intercambiar y qué debe ceder para lograrla?